Lo que pasó con la colonia Roanoke es uno de los misterios más grandes en la historia de Estados Unidos. Desde el inicio de su historia, Roanoke tiene un papel en su folclore. Es una historia que se cuenta en la escuela a los niños y a la que se hace mucha referencia en la cultura popular. Por ejemplo, en American Horror Story. Su sexta temporada incluso tiene de nombre Roanoke. Es toda una referencia a este suceso. Entonces, hoy vamos a conocer uno de los misterios más grandes de Estados Unidos, el cual aún hoy, a más de 400 años, sigue sin resolverse, y es probable que nunca se resuelva. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Si escuchan de fondo un ruido constante es mi aire acondicionado y me niego a apagarlo. Ya saben cómo soy, especialmente si me siguen en mi otro canal, sabrán la cantidad de veces que me he quejado del calor, no lo soporto, así que no lo voy a apagar. Por eso me disculpo si escuchan ruido y eso les molesta de fondo. Vamos a intentar taparlo con postproducción, vamos a modificar el sonido y también poner música arriba, así que si aún lo sienten de fondo, lo intentamos. Ya saben, ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Como les decía antes, para conocer la historia de Roanoke tenemos que viajar en el tiempo hasta el siglo XVI. Es importante tener en cuenta lo que sucedía entonces en el mundo. Desde 1482 los reinos europeos, en específico España y Portugal, se encontraban en un proceso de exploración y conquista. Con el descubrimiento realizado por Colón de un nuevo mundo, se inició un periodo de conquista de esos territorios completamente desconocidos para los europeos. Porque convengamos que ya había gente que conocía estos terrenos y los poblaba. Es una historia que tanto a latinoamericanos como a europeos nos enseñan desde que somos niños en la escuela. La colonización y conquista de América no es ninguna novedad o historia que no conozcamos, aunque la realidad es que a nosotros se nos enseña más el proceso que hizo España, el país que nos colonizó a nosotros. Sin embargo, para conocer Roanoke tenemos que conocer el proceso de conquista que protagonizó Inglaterra. Este país, a diferencia de España y Portugal, demoró bastante más en iniciar con lo que los historiadores llaman carrera colonizadora. Mientras el reino español se había establecido para saquear América de minerales, plata y oro de sus territorios, Portugal no solo colonizaba zonas del Nuevo Mundo como Brasil, sino que desde hacía ya bastante tiempo comerciaba también con África. Hasta 1583 la corona británica, al mando de Elizabeth I o Elizabeth Tudor, se limitó a financiar a los corsarios que interceptaban los barcos españoles que provenían de América llenos de su riqueza. De cierta manera, los corsarios eran marineros o grupos de ellos que eran contratados por los reyes y estados para afectar los comercios de otros países y sus enemigos. Podemos decir que eran piratas legales, si así se quiere. Ese año, sin embargo, la reina intentó comenzar a imitar a los países vecinos. El primer intento británico de establecerse en lo que hoy conocemos como América del Norte estuvo a cargo de Sir Humphrey Gilbert, un militar al cual se le otorgó una licencia real para no solo explorar los territorios, sino también para conquistar y establecer una primera colonia inglesa, aunque no logró hacerlo, falleciendo él y toda su tripulación en el océano. La muerte del militar fue un obstáculo, pero no significó el final de los planes de la reina. En 1584 partía de Londres, esta vez sin ningún tipo de financiación estatal, más que la licencia de conquista, una nueva expedición financiada por el hermano de Sir Humphrey Gilbert, Sir Walter Raleigh, a quien lo acompañó Ralph Lane y Richard Grenville. La expedición fue conocida como Amadas Barlow por sus dos líderes. Constó de un par de buques y llegó a su destino sin mayor problema. Una vez ahí, exploraron la región e incluso entraron en contacto con la población indígena del lugar, quienes tenían su asentamiento principal en una isla, Roanoke. Esto era en la bahía de Chesapeake, donde el clima era siempre soleado y cálido.
El primer contacto entre estos dos grupos tan diferentes fue amistoso. Intercambiaron bienes materiales, por ejemplo, los europeos recibieron carne y pescado a cambio de darles vino y tela. Incluso, según algunas fuentes como bitácoras de viaje de los tripulantes de la expedición, se pudo saber que el jefe o cacique de la población indígena en Roanoke se llamaba Winiga y dio un festín a los recién llegados, ofreciéndoles techo durante los meses que se quedaron explorando los territorios. Además, 2 indígenas de Roanoke se ofrecieron voluntariamente para viajar con los exploradores a Inglaterra. Así la tripulación volvió con 2 integrantes más, Manteo y Wanchese, prueba viviente de lo descubierto por la expedición y de la facilidad que habían tenido los británicos para poder establecerse en buenos términos con la población originaria del lugar. Además de regalos para la reina, los 2 hombres y los diarios de viaje, Sir Walter Raleigh volvió a Inglaterra para informar personalmente a su monarca que había decidido nombrar a la región descubierta como Virginia, en referencia a la propia reina. Para quienes no lo sepan, Elizabeth I murió virgen y sin casarse, una decisión política que tomó y defendió ante su corte y consejo, alegando que su único amor era Inglaterra. Para esa época, que una mujer eligiera no casarse era algo completamente impensable y, sin embargo, la reina mantuvo su decisión, manteniéndose durante toda su vida casta. La buena experiencia de la expedición hizo muy sencilla la decisión. En 1585, una nueva expedición partió desde Inglaterra. Esta vez el proyecto era el de crear un asentamiento británico en la zona descubierta. La corona no financió monetariamente tampoco esta expedición, pero sí les dio un barco llamado Tiger que pesaba alrededor de 160 toneladas. Esta vez quien estuvo al mando fue Richard Grenville. Su tripulación era aproximadamente 108 personas que se dividían en 5 barcos, siendo el más grande el donado por la reina Elizabeth. Entre la tripulación viajaban Manteo y Wanchese, quienes volvían a su tierra, junto a estos otros hombres que terminarían volviéndose relevantes. Thomas Cavendish, un reconocido navegante que en 1586 logró dar la vuelta al mundo en barco, es decir, circunnavegar, y John White, un importante cartógrafo y artista, quien se hizo especialmente conocido por dibujar y pintar la fauna y flora del Nuevo Mundo. El viaje en sí inició desde Plymouth, una ciudad de Devon al suroeste de Inglaterra, conocida por su papel marítimo. A diferencia del primer viaje, este fue bastante más complicado en el trayecto. A mediados de mayo, la flota de 5 barcos se separó. Grenville, que viajaba en el Tiger, se desvió debido a una tormenta y terminó llegando hasta la zona que hoy conocemos como Puerto Rico. No queda muy claro cómo es que la flota logró reagruparse o cuánto demoraron en hacerlo, pero lo importante es que lo hicieron 3 de los 5 barcos. Aunque el imprevisto les había hecho perder una cantidad considerable de recursos y provisiones, por lo que mientras navegaban en el Caribe, aprovecharon para saquear barcos españoles con el objetivo de reabastecerse. Lo que hicieron especialmente en La Española, una isla en el mar Caribe que hoy conocemos como Haití. Desde ahí los barcos iniciaron el camino por los bancos de Carolina de nuevo a su destino. Pero este tramo del viaje tampoco fue fácil. En julio, el barco más grande de la flota, el Tiger, se encalló. El agua arruinó la madera del barco y logró entrar a los almacenes del mismo, arruinando gran parte de los alimentos que se tenían guardados. Los otros 2 buques se unieron a estos 3 poco después. Sin la mayoría de sus provisiones, golpeados por la tormenta y los diversos problemas que habían tenido en el viaje, los colonos al mando de Ralph Lane se establecieron en el norte de la isla de Roanoke, mientras Grenville decide volver a Inglaterra con el objetivo de conseguir suministros para continuar con el proyecto. Manteo y Wanchese, los 2 indígenas que habían viajado a Inglaterra y volvían ahora con los colonos, ayudaron en un principio a entablar con las tribus diferentes relaciones comerciales. Incluso les contaron leyendas sobre grandes cantidades de oro, plata y cobre en el norte de la isla, por lo que Lane organizó una expedición hasta esa zona. Sin embargo, ahí no había nada. Conforme fueron pasando los meses, el ánimo de los colonos fue empeorando. Las promesas de encontrar riquezas no se cumplían. En el territorio no había ni un gramo de oro y de hecho comenzaron a creer que la tierra estaba maldita. Los problemas que tenían no provenían solamente del desánimo, sino que además comenzaban a escasear las provisiones tanto como el agua dulce. Los británicos habían llegado a la isla ya acabada la época de cultivar, por lo que no tenían tampoco producción de alimentos, a diferencia de los indígenas a quienes les empezaron a exigir que compartieran sus alimentos. La respuesta en aquel momento fue negativa y eso hizo que las relaciones entre los 2 grupos se volvieran todavía más tensas.
Hay fuentes que aseguran que los indígenas del norte de Roanoke habían tenido experiencias negativas con otros europeos que anteriormente habían llegado a la zona, y que esa experiencia determinó su posición y actitud contra los ingleses. Estas fuentes afirman además que este grupo asentado al norte no era el mismo que la primera expedición había conocido y con quienes habían establecido relaciones amistosas. Lo único que podemos afirmar realmente es que las relaciones entre ingleses e indígenas comenzaron a ser cada vez más violentas. Ya casi en verano, en junio, Manteo informa a Lane que los indígenas planean atacar el asentamiento inglés. Con esta información, que consideró completamente genuina, Lane decidió organizar una incursión con el objetivo de asesinar a Wingina, el jefe de los indígenas. Convencido de que el ataque sería devuelto, comenzó a armarse con la tranquilidad de que Grenville y la ayuda de Europa llegarían en menos de una semana. Grenville, recordemos, había decidido volver a Europa en busca de suministros. Sus diarios informan que en la vuelta a Virginia capturó en la zona de las Bermudas un barco llamado Santa María de San Vicente que pesaba unas 300 toneladas, en donde obtuvo caña, azúcar, especias y otro tipo de cosas muy valoradas en la época. Sin embargo, cuando llegó a Roanoke el 19 de julio de 1586, Lane, empobrecido y asustado con sus colonos, habían decidido volver a Inglaterra. Grenville dejó 2 años de provisiones y unos 15 hombres en la isla para que mantuvieran el asentamiento en el lugar hasta que llegaran nuevos pobladores. La primera expedición de colonización tampoco había sido exitosa, sin embargo, quienes habían estado en Roanoke habían vuelto a Inglaterra con novedades como el tabaco y papas, por lo que se decidió formar una segunda expedición para colonizar y asentarse en el nuevo continente. Raleigh nuevamente la dirigió y se determinó que John White, el cartógrafo, sería el gobernador de la colonia a la que irían 117 personas nuevas. Ya no se trataba únicamente de hombres, si bien eran la mayoría, 89, también había 17 mujeres y 11 niños con el objetivo de asegurar una población. A cada familia o varón que decidiera unirse a la expedición se le otorgaban 500 acres de tierra. Esta expedición entonces ya no tenía como objetivo establecerse en Roanoke, sino en algún otro lugar de la bahía, pero los navegantes no querían explorar la bahía, sino que querían volver al Caribe para capturar y robar barcos españoles, por lo que dejaron a los colonos nuevamente en la isla de Roanoke el día 22 de julio de 1587. A diferencia de la expedición anterior, esta vez no fueron bien recibidos. Los indígenas no habían perdonado el asesinato de su líder o los robos que años antes Lane y sus hombres les habían hecho. Lo que quedó claro cuando a 6 días de su llegada, el 28 de julio de 1587, George Howe, uno de los nuevos colonos, apareció asesinado en la playa. Para agosto la situación era insostenible. Sin la posibilidad de comerciar o intercambiar con los indígenas, sus provisiones bajaron considerablemente y ya casi no existían. Por lo que, desesperados, los colonos le pidieron a su gobernador, White, que volviera a Inglaterra en búsqueda de apoyo y ayuda. White escuchó este pedido, dejó en Roanoke a su familia, incluso dejó a su nieta, Virginia Dare, la primera colona nacida ahí. A White lo acompañó un indígena y llegaron a Inglaterra en octubre de 1587. No se sabe con exactitud por qué razón, pero el viaje de regreso se retrasó hasta abril de 1588, cuando por fin el gobernador empezó el viaje de retorno a Roanoke con 2 barcos llenos de suministros. Sin embargo, fueron interceptados por un buque español que los obligó a volver a Inglaterra. Estaba comenzando la guerra entre España e Inglaterra y la ayuda para Roanoke quedó delegada a un plano secundario. Es finalmente entonces el 16 de agosto de 1590 cuando White puede por fin llegar a la colonia. Sin embargo, después de tanto tiempo, pensando que iba a encontrar un pueblo de gente ya con todo listo o al menos alguna clase de solución, se encontró con que no había nadie, ni una persona de las 117 que habían llegado con él. Estaba todo vacío, pero a la vez intacto, completamente abandonado. Lo único que parecía distinto era una palabra grabada en todos los troncos de los árboles: Croatoan. Croatoan era el nombre de una isla a unos 80 kilómetros de Roanoke. La primera interpretación, la más obvia, realizada por White, es que debían haberse decidido mudar a ese lugar. Por algo escribieron esto en todos los árboles. Habrían decidido abandonar Roanoke para establecerse en la otra isla.
Y si bien planeó investigar Croatán, las tormentas le impidieron llegar a este lugar y sin otra salida decidió volver a Inglaterra. White nunca olvidó lo que había sucedido. Después de todo, toda su familia había desaparecido y no parecía haber una explicación tras esta desaparición. No había evidencia que pudiera ayudar a determinar qué había pasado con todas estas personas. Decepcionados con la falta de riquezas y sobre todo también asustados ante la desaparición de una colonia entera, Inglaterra no volvería a intentar colonizar el Nuevo Mundo hasta 1607 bajo el mando de un nuevo rey. Entonces fundaron Jamestown, en la región de Virginia. Los colonos que llegaron a esta nueva ciudad investigaron sobre los anteriores. Intentaron descubrir qué pasó con los colonos de Roanoke. Uno de ellos, William Strachey, informó en su bitácora de viaje llamada Historia de los viajes por Virginia Britannia, en 1612, que los colonos de la isla habían sido asesinados por los indígenas locales. Pero esta no fue la única teoría. Lejos de perder el interés en lo que había pasado en Roanoke hasta el día de hoy, equipos multidisciplinarios conformados por antropólogos, historiadores y demás investigaron sobre este tema peculiar. Como ya vimos, el primero en teorizar sobre el destino había sido John White, quien cuando volvió a Inglaterra logró conseguir que Raleigh financiara una expedición de búsqueda que se dirigiera a Croatán para verificar la teoría. Sin embargo, al igual que los propios intentos de White, esta expedición nunca pudo llegar a la isla por problemas con el tiempo. Con las noticias de una colonia desaparecida corriendo por todo el mundo, los españoles también pretendieron encontrarla, aunque por razones diferentes. Creían que no había sido una desaparición inesperada, sino un plan de White para manejar desde una isla diferente los saqueos a los barcos españoles en el Caribe. Como ya deben esperarse, tampoco tuvieron éxito en su búsqueda, y lo único que hizo fue que la leyenda de Roanoke se hiciera aún más grande. ¿Cómo podían todas estas personas no encontrarlos? No encontrar aparte ni rastro. Otra de las hipótesis mantiene que los colonos de Roanoke no fueron asesinados por los indígenas, sino que es probable que se hayan unido a las tribus de Croatoan, a quienes los españoles habían saqueado. Hay una leyenda en especial con Virginia Dare, la nieta de John White, esa pequeña niña que había nacido en Roanoke. Según la leyenda, creció entre los indígenas y enamoró a dos de ellos, quienes se enfrentaron por ella. Los conflictos entre estas personas terminaron por convertirla en un ciervo blanco, del cual su fantasma puede verse todavía en Roanoke. Otra teoría habla de que la palabra Croatoan no hacía referencia a la isla, sino a un demonio, palabra que se repite en condiciones extrañas. Por ejemplo, Edgar Allan Poe la mencionó en su lecho de muerte. Apareció en el diario de Amelia Earhart, aunque esto por supuesto siempre viene con algunos datos que son inchequeables y es un poco conspiranoico. Las investigaciones antropológicas encontraron a principios de la segunda mitad del siglo XX una serie de piedras que hipotéticamente habían sido escritas por Eleanor Dare, madre de Virginia. En esas piedras se narra la historia de desplazamiento y sus muertes. Poco después se comprobó que estas no eran genuinas. Investigaciones más serias, como las excavaciones que lideró la Universidad de Bristol, encontraron en Carolina del Norte artefactos europeos mezclados con objetos de origen indígena, lo que podría indicar que los colonos abandonaron Roanoke para irse trasladándose a otros lugares y probablemente uniéndose a tribus locales. Pero tampoco puede confirmarse esto 100%, ya que no es concluyente. Todavía no se ha determinado siquiera de qué época datan estos objetos, pero es evidente que es más probable esto que el hecho de haberse encontrado con una entidad demoníaco o con una tribu de caníbales. Más que nada porque si hubiesen sido comidos por una tribu de caníbales, habría señales en donde estaban, habría algo atrás que fuese dejado por este ataque. Lo único que podemos decir es que estas personas desaparecieron sin dejar rastros y nadie los volvió a encontrar. Todo esto hizo que se creara una leyenda alrededor de la historia, de la cual a día de hoy se sigue hablando. Y se va a seguir hablando hasta que alguien descubra algún dato de importancia que
que pueda revelarnos un poco más acerca de lo que pasó. Más que nada porque estas personas no dejaron absolutamente ninguna dirección de a dónde se iban, qué estaba pasando. El lugar no parecía haber sido atacado, no parecían haber sido forzados a tomar alguna clase de decisión. Esa para mí es una de las más grandes cuestiones en todo esto, que el lugar donde se quedaron no tuviera señales de algún apuro, de alguna lucha. Nadie parece haberlos obligado a irse de ahí. Quizás sí se fueron a esa isla a fin de cuentas, pero no los alcanzaron a tiempo. La verdad es que no tenemos idea. Así que bueno, díganme ustedes qué piensan. Probablemente ya conozcan esto, ya hice un video al respecto hace 1000 millones de años, que no sé cuánto duraba, habrá durado 5 minutos. Terrible. Y es uno de esos casos que me intriga muchísimo, así que quiero saber qué piensan al respecto. ¿Creen en alguna de estas teorías? ¿Tienen alguna otra información? ¿Alguien que viva por ahí ahora mismo y diga qué es lo que se cuenta por ese lugar? Por favor, déjenlo en los comentarios que los estoy leyendo. Ya saben que los leo desde las sombras porque realmente no suelo contestar, pero los leo. Así que hasta acá llegamos. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios y sin nada más que decir. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.